Ya voy a poner a grabar otra vez. Voy a arrancar porque se me colgó acá la computadora. Ahí Ok, vuelvo a poner desde la compu. Usted ahí me escucha, ¿verdad? perfectamente. Ok, vamos a arrancar para allá. La editora también y pionera de... Buenas tardes, buenos días, buenas noches, querida audiencia global. Bueno, hoy estamos a 3 de noviembre de 2025. Ya estamos en la recta final del, del año. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo he sentido, no sé si Julieta lo comparte, que este año ha avanzado a una velocidad de vértigo realmente. Bueno, nos acompaña como de costumbre, este es un programa que hacemos los dos. Julieta Casó, quien es sociólogo con máster en psicología social, fue profesora de la Universidad Central de Venezuela y en este momento en Argentina como miembro de la directiva del observatorio y también presidiendo una organización, Guarma. Hoy está haciendo el programa desde México, un evento internacional promovido de lideresa, o entiendo, después cualquier cosa me los aclara y los comenta. Está en México, sorprendida además por la celebración del Día de los Muertos, que es todo un acontecimiento social de enorme importancia en ese país. Antes de, estamos esperando a nuestra invitada. Mientras tanto, hay algunas informaciones. En primer lugar, el tema del miedo que se ha instalado en Venezuela, ¿no? La persecución, eh, el gobierno toma rehenes a niños y a jóvenes para presionar a los padres, eh, a los padres y a los yernos para presionar a los suegros, como en el caso de Mundo González. Esto es un abuso de poder muy grande. La mentira es un gobierno Pinocho, ¿no? Es un gobierno eh, mentiroso, que agrede, que maltrata, que destruye. Y que además no tiene nada de lo que van a gloriarse, porque no tiene, bueno, no hay mejor electricidad al revés, no hay mejor distribución de agua, no al revés, no hay más alimentos, no al revés. Entonces, es todo lo contrario de lo que puede perseguir una sociedad. Lo ocurrido en Brasil con el Comando Rojo es impresionante, ¿no? Hasta ahora, la última información que nosotros manejamos puede ser más, 140 eh, personas asesinadas, bueno, en la confrontación, fueron a, a los barrios, a las favelas, y el Comando Rojo, que aparentemente tiene una enorme presencia. Digo, me da miedo convertirme en difusor por aquello del tren de Aragua, ¿no? Que se considera mitos que tienen algo de realidad y mucho de mentira. Entonces, pero en todo caso, el Comando Rojo ha sido una confrontación con el ejército y la policía del país. El gobierno no solamente, el gobierno venezolano, quienes están ejerciendo el gobierno de manera ilegítima realmente, porque el resultado electoral del año pasado fue muy contundente,
los que están ejerciendo el gobierno impidieron la llegada del cardenal Baltasar Porras a el homenaje que se le estaba haciendo en el estado Trujillo, en la tierra en la que nació José Gregorio Hernández. Hicieron todas las triquiñuelas para evitar que llegara. Uno dice, pero ¿cómo gastas tanto esfuerzo en eso, tantos recursos en perseguir en ese acto que es un acto de la sociedad civil? Luego hacen lo mismo con el que fue gerente de la Amnistía Internacional. Lo frenan en el aeropuerto, lo requisan, le quitan el pasaporte, esa cosa horrible, persiguiendo a la gente, ¿no? No persiguiendo a la gente en nombre de la defensa de la patria, que lo que han hecho es regalarla además a los cubanos, regalarla a sus bolsillos, ¿no? Que esos 300, 500 mil millones de dólares que se dice pronto esparcidos por el mundo. Los muchachos, estos jóvenes useristas que estaban trabajando la tesis en Totodón, están siendo incluso vejados y han sido apresados nuevamente, rehenes de este gobierno. Y bueno, nosotros pedimos libertad, pedimos democracia, pedimos un respeto y el reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia. Además estaban haciendo tesis de grado. El otro tema es el de dos cosas en las que estamos avanzando, ¿no? Por un lado, la política de donaciones. Hemos logrado en Estados Unidos, no recuerdo cómo se llama eso, el formulario 501, algo así, después Julieta me corregirá, que permite hacer donaciones para los distintos programas que adelantan las organizaciones de la diáspora en todo el mundo, ¿no? Esas más de 1.500 organizaciones que están permanentemente trabajando con y por sus ciudadanos. La otra iniciativa en la que estamos embarcados, hay interés, tenemos incluso grandes escultores que están queriendo contribuir a la idea de instalar el museo de la diáspora venezolana, y hay especialistas en museos digitales, una forma de ir avanzando en la creación del museo de la diáspora venezolana. Yo creo que cada vez es más urgente. Venezuela se transformó, Venezuela no es el espacio que nosotros conocemos, no es ese mapa que nosotros conocemos, eso ya es historia. El mapa de Venezuela hoy es mucho más grande, tiene unas nuevas fronteras, entonces eso es importante tenerlo claro. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra distinguida invitada, Karen Quintero Franklin. Yo la conocía como Karen y no tenía los dos apellidos, entonces se los tuve que pedir porque la tengo además en el chat como Karen. Además la tengo como Karen Ecuador, porque Karen ha estado en Colombia, ha estado hizo su posgrado por allá, o uno de sus posgrados, porque se dedica al estudio de la docencia, le gusta mucho y ahora está en Chile. Cualquier cosa nos corrige, Karen, si estamos siendo imprecisos. Pero Karen es politólogo de la Universidad Central de Venezuela, especialista en políticas públicas, es docente, investigadora, además a ella le encanta, lo dice le encanta la docencia, le encanta la investigación y además coordina una consultora 360, creo que es que se llama la empresa de consultoría. Cualquier cosa, te repito, me corrige o nos corrige. Nos acompaña siempre en este programa Karen, Julieta Casó, a la que presenté al inicio del programa. Además es especialista en teoría y métodos de investigación social. Para lo que estamos viviendo, esto es muy útil. Tiene un máster en estudios jurídicos, trabajó en Flaxo, tiene experiencia en el mundo parlamentario, en el mundo de la política exterior, es especialista en planificación, y que todos estos temas son
centrales para el programa que queremos hacer hoy con Karen, que además forma parte de un grupo que ha lanzado una campaña en defensa de cumple la Constitución. No me la cambies si tú no sabes si es bueno o malo porque ni siquiera la has cumplido. Entonces cumple la Constitución para evitar que este plan del gobierno de destruir el Estado liberal y construir un Estado comunal es siempre, además es copia del cubano, pero es copia del soviet, incluso hasta el propio término comunal soviético. Entonces, para arrancar, Karen, primero darte las gracias por el tiempo, sabemos que estás ocupada, y lo que quería preguntarte es tú que has tenido toda esta experiencia de haber vivido en distintos países, ¿cómo estás viendo el tema migratorio de los venezolanos en América Latina? Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, primero que nada, un gran abrazo venezolano apapachado, como decimos nosotros. Un abrazo apapachado, bueno, desde aquí del sur, desde Chile, y bueno, tanto a Julieta y Tomás, de verdad, un gran honor participar acá, y bueno, de verdad también sumarme a este debate que es tan importante, tan vigente, tan necesario. Bueno, nada más quiero hacer una precisión con respecto, pero me pusiste un montón de flores ahí, Tomás. Ese ramo está muy grande. Bueno, pero con respecto al tema de mi consultoría en el Visor 360, es una consultora, digamos, en Venezuela, que compartimos, digamos, un trabajo de mucha data, de mucha experiencia, junto con también mi colega politólogo Nickmer Evans. Entonces, ahí estamos colaborando. Yo soy consultora colaboradora, solamente, en ese aspecto. Okay. Lo demás tienes toda la razón. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta, Tomás y Julieta, bueno, es un tema muy amplio que definitivamente el tema de la migración a América Latina, la migración nuestra, la diáspora venezolana en América Latina y el tema de derechos humanos hay que seccionarlo, hay que verlo por partes, porque en verdad es una complejidad bastante porosa, por así decirlo, porque incluye demasiados aspectos de la vida cotidiana de millones de personas, y además aspectos que son sociales, que son económicos, que son de salud, que son interculturales, que son de derechos, de garantía de derechos y de acceso a derechos. Que hace de todas maneras la necesidad de abordarlo con un enfoque integral y multidisciplinario. O sea, esto hay que hacerlo desde muchas miradas para poderlo trabajar, para poderlo comprender y para poder difundir información, sobre todo veraz y verídica, sobre el tema de la migración. Entonces, bueno, una de las cosas que más nos preocupa, bueno, hay como una agenda que se va transformando a la medida en que ha ido incorporándose mucha más migración, muchas más personas migrantes, y este fenómeno o este hecho migratorio como tal, los países fundamentalmente lo dividen muy claramente entre la migración regular y la migración irregular, y digamos, allí estamos, digamos, metidos en este gran tema que por lo menos para los que hemos tenido de alguna forma la suerte de ser migrantes regulares, vivimos una realidad pero muy distinta de la que viven nuestros compatriotas que lamentablemente migran en condición irregular precisamente por la misma condición que genera la migración, que es una migración forzada. O sea, esto es lo primero que hay que resaltar. El hecho de la migración forzada lo hemos visto en países como muchos países que han vivido guerras fundamentalmente, y Venezuela, no habiendo tenido una guerra declaradamente, digamos, de manera formal, nosotros después de empezar a vivir toda esta
emergencia humanitaria compleja, precisamente esa migración forzada se da como resultado de esa emergencia migratoria, de esa emergencia humanitaria compleja, que genera pues un éxodo masivo y obviamente en unas condiciones muy complejas de trabajar y comprender. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de América Latina, Venezuela es el único país que ha tenido un éxodo parecido al de Siria. No, por encima, pero No, fíjate por una encima de cosa, Siria. Karen, Exactamente. perdona que Sí, te sí. corte. Fíjate, tú dices, un gran tema, migración regular, migración irregular, ¿no? Bueno, la que han tenido que salir corriendo. Ahora, hay unos temas que a mí me llaman la atención, y tú como politólogo, además con experiencia en el tema internacional, y bueno, cuando hables con Nickmer, por favor, salúdalo de nuestra parte. Claro, claro Eh, que sí. a nosotros nos sorprenden varias cosas. La primera es la inexistencia de datos oficiales en Venezuela sobre la guerra. Bueno, eso es una cosa que no puede ser que recaiga en otros, son tus compatriotas, es un hecho que tiene efectos sobre los procesos de planificación, de servicios, educación, salud, etcétera, etcétera. Ese es un primero. Un segundo elemento es un Estado que no le garantiza a los ciudadanos los datos de identidad, desde el acceso a la cédula hasta los pasaportes. En el estudio que nosotros hemos hecho, eh, la cantidad de personas que tienen el pasaporte vencido es impresionante. Es decir, son cifras que se aproximan al 60%. La tercera, son tres. La tercera es, cuando tú escuchas hablar del tema migratorio, pareciera que es un fenómeno que ocurre, la gente, que ocurre más allá de la frontera, digamos, que no tiene nada que ver con el país. Entonces dices, pero espera, Venezuela se transformó eh, en su corteza y en sus entrañas, tiene 9.200.000 venezolanos de acuerdo a las cifras del observatorio, 8 millones de acuerdo a las cifras de la OIM, de diferencia porque trabajamos en un mayor número de países, pero la transformación profunda del país no pareciera estar reflejada en los análisis. Yo no termino de entender, me gustaría conocer tu opinión sobre estas dimensiones, no termino de entender por qué no se le presta atención a un fenómeno en el que hay remesas sociales, conocimientos, información, datos, pero también hay remesas económicas, ¿no? Y no hay ninguna familia, o cada vez hay menos familias en Venezuela que no tengan un primo, un tío, un hermano, un sobrino que esté fuera. Perdona lo largo, pero era un poco, quisiera, por tu experiencia, ¿cómo lo ves estos temas? Y bueno, gracias por la pregunta, Tomás. Muy importante este tema. Fíjate que esto es una reflexión que pudiéramos construir entre varios, ¿no? Porque creo que esto tiene una mirada que puede trascender lo social o lo económico. Esto tiene que ver con una mirada política. Tiene que ver con una mirada política y prácticamente lo económico y lo social pasan a un segundo o tercer plano, lamentablemente, cuando debería ser al contrario. Sin embargo, para un país que no ha reconocido que tiene una emergencia humanitaria compleja con las dimensiones catastróficas que tiene, el caso de Venezuela, para un gobierno sería muy difícil tramitar desde el punto de vista de su posición en el mundo, de su posición internacional, de su posición en América Latina, incluso reconocer el hecho de que tiene 9 millones de personas migradas forzadas, porque no es lo mismo un país que puede reconocer que tiene, no sé, Estados Unidos, que puede tener cantidad de migrantes, como cualquier otro país con muchísima población, México, por ejemplo, que tiene muchísima población y que lleva estadísticas de su población. De hecho, bueno, yo viví en México mucho tiempo y es impresionante, se lleva una estadística, digamos, dentro de los dentro del rango normal, dentro del rango de la normalidad, de lo que lleva el Instituto Nacional de Estadística sobre sus migrantes afuera, porque además esos migrantes tienen voz y voto fuera de sus fronteras, o sea, se les reconoce el voto fuera de su territorio.
y se hace todo un trabajo obviamente consular para que eso sea así. No es el caso de Venezuela. ¿Qué sucede? Por ejemplo, esto es una hipótesis. Si Venezuela reconociera que tiene, yo creo que más de 9 millones, porque además nosotros no estamos viendo la estadística oscura, como se dice, o sea, la subestadística que tiene que ver con la migración irregular, esa no la conocemos. Nosotros reconocemos los 9 millones que más o menos sabemos que están fuera y que cada país va sumando con respecto a los censos y a las fuentes estadísticas de la migración regular, de la migración que ingresa por frontera autorizada, no así la que ingresa por pasos no habilitados. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de los migrantes y de la migración forzada que tiene Venezuela y de alrededor de los 9 millones, si se reconoce, habría también que darle el estatus de reconocimiento ciudadano que compromete que tenemos derecho al voto, entre otras cosas. Y el derecho al voto implica el derecho a la identidad, entonces tienes que ser consecuente de alguna manera con tu política de identidad, con el derecho, que no es solamente una política, es un derecho al que que deberíamos tener acceso todos los venezolanos y venezolanas fuera de Venezuela. Y eso no sucede así desde hace muchísimo tiempo. Tanto tiempo que a mí ya de verdad, ya nosotros, por ejemplo, en el caso de las embajadas y consulados que están cerrados en muchos de los países, Brasil, Perú, Chile, por ejemplo, Argentina, nosotros, por ejemplo, ya no tenemos dónde ir a renovar los pasaportes, ya no tenemos cómo hacer los trámites migratorios. O sea, de hecho, yo soy una de las personas que tiene el pasaporte vencido. Afortunadamente tengo residencia definitiva. Entonces eso me habilita para poder, incluso puedo votar en Chile. No puedo votar, no puedo votar en mi país, pero puedo votar en Chile. Karen, Entonces, Qué esa es bárbaro, qué una de las bárbaro. razones. Esa es una de las razones políticamente. claro, te interrumpo un segundo porque No, justo por yo favor. vivo en Argentina, pero estoy esta semana en México por un evento y No, me qué llamó bueno. mucho la atención que la cantidad, bueno, uno va como hablando, además hay venezolanos en todos lados, y viste que uno está como, lo escuchas y Sí, habla, la cantidad de gente que te dice, no, yo vine, tengo un primo que vive en Estados Unidos y vino acá a sacarse el pasaporte. Nosotros yo creo que es un arma como de doble filo. Por un lado, tantos años en Venezuela con un sistema que no funcionaba, aprendimos a solucionar por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, desde el famoso no me alcanza el sueldo y tengo un tigre formal, que es con el que vivo, hasta no tengo cómo hacer los documentos, pero me saco la partida de nacimiento en el interior del país, que era más fácil. Hay un montón de cosas, ¿no? Se ha normalizado, ¿no? Que tú tengas que vivir en Estados Unidos y que viajes a México a hacer tu pasaporte, algo que tú se lo cuentas claro. a un ciudadano migrante en un país regular y te dice, ¿cómo así? ¿Por qué tienes que viajar? No solo por el costo, sino tú dices, porque yo tengo que, además, el servicio consular de México termina atendiendo todos los países que están cerca, que está pasando un poco hoy en Argentina, pasan las varias organizaciones venezolanas que estamos allá. Uno de los comunicados es, tenemos buenas noticias, abrieron el consulado en Uruguay, que nos queda más cerca, porque te subes al buquebús, y nosotros, por la necesidad y por la resiliencia, que creo que es algo positivo, pero vamos normalizando algo que es una violación de los derechos. Cuando tú dices, ¿cómo es posible que yo me tenga que trasladar y que muchos tengan la necesidad de tener una doble nacionalidad? Simplemente no, por tener un pasaporte que te permita no movilizarte. Y agrego una cosa rapidito, yo soy hija de migrantes argentinos que se fueron a Venezuela. Para nosotros era tan normal ir a la embajada argentina desde muy chicos. Lo contaba el otro día porque voy a participar en un panel de reintegración latinoamericana. Nosotros nos llevan a eventos de cultura argentina para que los hijos de los argentinos en Venezuela no perdiéramos el contacto. Entonces de repente nos hacían probar mate, nos hacían escuchar tango y la comunidad argentina se conocía y está bien, no había redes sociales, te estoy hablando hace 40 años atrás o 35 años atrás, pero el consulado era tu lugar de Sí, apoyo que hoy
y uno de los estudios, digamos, una de las cosas que más hacemos en el observatorio es que ese papel lo estamos haciendo las organizaciones sociales, de hacerte el puente para que puedas viajar o para que una organización en México, en los países que tienes consulado, te puedan atender. Y lo vemos normal, y tú se lo cuentas a alguien y te dice, no estoy entendiendo. No, la No, verdad no no. estoy entendiendo. No es normal, no es normal. Bueno, me encanta esto que estás contando, Julieta, de verdad es maravilloso y creo que nosotros tenemos una gran labor en hacer este tema, además cultural, muy importante, y lo del museo que decía Tomás, que bueno, maravillosa iniciativa, hay que trabajar en eso y aportar en eso, pero fundamentalmente la normalización es no por querer, sino por necesidad, es decir, es necesario buscar una estrategia. Nosotros somos, bueno, tremendamente inteligentes en la resiliencia. O sea, los venezolanos creo que es un tema impresionante. Pero, por ejemplo, hay personas que estamos en otros extremos que nos cuesta mucho más el tema de los pasaportes. Por lo menos no es lo mismo viajar de Argentina a Uruguay que viajar de Chile a Uruguay. Incluso a Brasil es bastante lejos. Entonces, en el caso igual de México, Estados Unidos, pero bueno, hay una relación mucho más, un puente mucho más natural entre Estados Unidos y México. Pero es verdad lo que dices, y la normalización no debe ser, digamos, tiene que haber un pensamiento crítico alrededor de esto, no porque no lo tengamos que hacer, es por necesidad que se hace, sino porque las razones que están detrás de ello, la razón que está detrás es una falta del Estado, es una falla del Estado, o sea, hay un Estado fallido detrás de eso, hay un Estado que no soporta, digamos, la mínima expresión de su propia existencia, que es la ciudadanía. Entonces, eso es. Y el tema que yo mencionaba anteriormente, que es el tema del reconocimiento, de que en la medida en que tú reconoces a un ciudadano tuyo en el extranjero, ese ciudadano va a tener un derecho, como se establece constitucionalmente, pues un derecho al voto en el exterior. Entonces, esto Pero no ha sido, esta es una de las grandes batallas que tenemos. Pero fíjate, Karen, por ejemplo, asumiendo tus palabras, tú dices, y pareciera que sí, porque el tema es político. Se hace el referéndum ese famoso sobre Guyana, ¿no? Digamos, nadie hace un referéndum sobre lo que le pertenece, ¿no? Esta es mi casa y esta es mi casa, no hay discusión. Pero si vas a hacer un referéndum, ahora, una de las cosas que le permite, una de las áreas, uno de los ámbitos en los que era posible la participación de la diáspora en términos de votación es, uno, la elección presidencial, en la que fuimos excluidos, y dos, en los referendos. Pero resulta que convocan un referendo, el propio gobierno trata, una cosa inútil, pero lo convoca, y la diáspora tampoco aparece, digamos, ni se le consultó. Eso me lleva a otra consideración. Dice, tenemos una Venezuela que está creciendo en otras latitudes, de manera transnacional. Otros venezolanos que están ensanchando esa frontera, que tienen hijos, esos hijos a su vez tienen nietos. Entonces tú vas viendo que la población está creciendo en otros lugares. Y no estamos hablando de tú que viviste en México, la diáspora mexicana en Estados Unidos es más o menos de 11, 12 millones de ciudadanos. Eso representa el 11% de la población mexicana. En el caso nuestro representa el 30% de la población. Y esa población difícilmente, de acuerdo a los estándares internacionales, pues la gente arraigó, ya tiene residencia, tiene trabajo, las pasó. Y bueno, el retorno es, los porcentajes hablan de 30%. El caso venezolano puede ser distinto, no lo sabemos, pero el histórico de otras, eso significa que va a haber una Venezuela siempre afuera, digamos, un hecho que llegó para quedarse. Y no es posible que tú tengas un país que no esté pensando en esa realidad. Y eso me lleva, porque he tenido también experiencia en el tema del servicio exterior. ¿Qué servicio exterior necesitamos para atender esta nueva realidad? Porque el servicio exterior con el que contamos fue diseñado, aunque no opera, fue diseñado para el país, un país de inmigrantes, ¿no? Que eran consulados pequeños, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Sí, bueno,
fundamental, Tomás, esta reflexión es para nosotros, más que para un gobierno que efectivamente ni siquiera nos reconoce y tampoco está motivado en resolver las causas fundamentales y últimas por las cuales se da la migración forzada, ¿no? Sin embargo, bueno, cómo hacernos cargo en un futuro de esto, cómo plantear una política pública, yo creo que esto es algo muy urgente, porque estamos hablando de una materia que es digamos, muy crítica para el Estado, que es su política consular. Es decir, de los ciudadanos y de los conciudadanos que están en el exterior. Entonces yo tomaría la experiencia de México, que es la experiencia más grande que conozco desde el punto de vista de cómo maneja su política consular con respecto a sus ciudadanos en el exterior y sobre todo la repatriación, los temas de repatriación y los temas de integración de los venezolanos, perdón, de los mexicanos en Estados Unidos. Primero porque es la población más grande que uno conoce en América que migre de manera constante y permanente, migre de ambas formas, o sea, porque la migración, digamos, es una plataforma, allí no es como algo estático, sino que la dinámica entre Estados Unidos y México con respecto a la migración es algo demasiado dinámico. Entonces yo me quedaría con reflexionar sobre la experiencia de México, sobre cómo construyó una mirada, una política pública desde su institucionalidad, cómo creó una institucionalidad, cómo creó unas capacidades que pueden tener sus bemoles, que pueden tener sus defectos, que pueden tener efectivamente cosas muchas por mejorar, pero que sin duda alguna le da respuesta a la necesidad que tienen sus conciudadanos en el exterior y sobre todo cuando necesitan regresar. Y otra experiencia que me pareció interesante es una experiencia más pequeña desde el punto de vista de la magnitud, pero es la experiencia también de Chile. Bueno, esto por muchas razones. Me demoraría un poco en hacer, digamos, como la incisión histórica, porque esto pasa por varias etapas, pero fundamentalmente porque Chile también tuvo en algún momento mucha población migrante en América Latina fundamentalmente y en Europa, por diversas razones, incluso desde los años 70, bueno, sabemos muchas razones. Pero también, por ejemplo, porque yo viví esta experiencia y me llamó mucho la atención y yo dije, qué increíble cómo un país puede construir institucionalidad para su sistema consular, que es fundamental. Yo vine a Chile junto con mi hijo repatriada, como repatriada chilena, porque mi hijo tiene la nacionalidad chilena y por extensión, digamos, él por extensión me protegió a mí, digamos que tenía que venir, pero fue gracias a su nacionalidad. Entonces, me llamó mucho la atención que el consulado fue efectivamente, digamos, muy rápido, muy eficiente en atender los casos de repatriación de chilenos en Venezuela hacia Chile. Entonces, digamos, aquí operaron muchos mecanismos que toman mucho tiempo construir y capacidades que necesariamente tienen que articularse porque son distintos niveles de articulación entre instituciones. Entonces yo creo que esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tipo de institucionalidad necesitamos para atender un país entero? Es decir, 9 millones de personas es un país. O sea, hay países que tienen menos de 9 millones de habitantes, o sea, incluso en el Caribe lo podemos ver. Y esto es un país dentro de otro país, dentro de muchos países. Claro, y entonces esa presencia transnacional de Venezuela, que nosotros lo decimos es como una nueva geografía, decimos que las fronteras de Venezuela se han ensanchado. Ese país ha tenido que resolver la sociedad venezolana, tanto la que está en el viejo mapa como la que está en el nuevo mapa, ha tenido que resolver. Ha sido la sociedad civil la que se ha echado sobre sus hombros, ¿no? Todo el trabajo. Pero esa sociedad civil llegó también para quedarse. Esas organizaciones nosotros las tenemos tabuladas, son más de 1.500 realmente, y faltan todavía, ¿no? Van apareciendo nuevas.
esas más de 1.500 organizaciones de la diáspora no van a desaparecer con un cambio. El cambio va a tener que contemplar a esas 1.500 organizaciones que ya tienen experiencia, que son puentes, que son contactos y que además pueden ser muy útiles porque vamos a llegar en un momento en el que el país nos lo han dejado en el subsuelo, no en el esterero, sino en el subsuelo. 160.000 millones de dólares en deuda conocidos, ¿no? Cuando juguemos, la cosa va a ser mayor. El sector eléctrico necesitado de una inversión de 20.000 millones de dólares para reparar las 10 turbinas del Guri que no están funcionando. El tema de los pasivos ambientales, no sé cuánto nos van a costar. Lo que está ocurriendo al sur del Orinoco, que lo retrata un periodista que viene haciendo un seguimiento, Fritz Sánchez, y la gente de SOS Orinoco, que vienen haciendo un trabajo precioso. Dice, bueno, esto es un horror, es un asesinato ambiental, ¿no? Entonces tú dices, el esfuerzo que hay que hacer es tan grande y los recursos tan escasos que apoyarse en todo el servicio exterior nuevo que es necesario construir con nuevos criterios. Ya no es solo la dirección central del Ministerio A que determina lo que va a hacer la embajada y lo que hacen los consulados de acuerdo al consulado de Viena, sino algunos de los temas que tú has señalado, el tema cultural, es decir, cómo haces tú con tus hijos, que también lo ha vivido Julieta, cómo lo vivió Julieta como migrante en Venezuela. ¿Cómo hacer? ¿Cómo te imaginas tú esa política pública, Karen, para este tema? Hay un Yo tema agrego algo, maravilloso. Karen, te voy a agregar algo, así, Me encantó este tema. a todas. Hay un tema también que nosotros trabajamos mucho, que es lo del retorno, ¿no? Y hoy cambia un poco. Fíjate que yo lo veo un poco, de nuevo, pongo el ejemplo de mis padres, cuando termina la dictadura en Argentina, muchos pensaron en volver, ¿no? Pero hoy nosotros hablamos mucho del retorno, que no tiene que ser físico, es decir, nosotros podemos volver a Venezuela, nosotros podemos no volver físicamente a Venezuela, y podemos hacer tanto por esa reconstrucción del país que es tan necesaria. Y lo hemos hablado y tenido acá en el programa invitados que nos cuentan cómo desde distintas formas, ¿no? Pues, decía Tomás, esas organizaciones que se constituyeron. Yo tengo una, por ejemplo, en Argentina que se llama Guáramo. No es que termina todo esto y tú dices, bueno, desmantelo y me vuelvo. Hoy la posibilidad de estar conectados, estamos nosotros aquí en 3 países y podemos hacer tanto. ¿Cómo piensas tú esa política pública? Pues yo lo pienso que tiene que ser algo que incluya esta virtualidad y esta, digamos, ciudadanía online que permite que tú desde otro lugar puedas hacer algo por Venezuela sin esa visión del migrante que vuelve, ¿no? Porque hoy hay tanto que podemos hacer, lo estamos haciendo, de hecho, es decir, esa separación que nosotros no queremos, el viejo mapa y el mapa ampliado, ¿no? Entonces, ahí lo puse como una dificultad. ¿Cómo crees tú que es esa política que hoy tiene que tener una rama virtual? Es decir, a mí no me gusta mucho ver ciudadanos del mundo, no, somos venezolanos en otro territorio, pero ¿cómo la ves? La compliqué. Buenísima, buenísima la pregunta. Creo que no la vamos a terminar hoy. Esto ameritaría reunirnos en otro momento para poder hablar sobre esto más profundamente. Pero fíjense, son dos cosas que están muy imbricadas. O sea, primero el reconocimiento de lo que dice Tomás, nosotros tenemos que reconocer y Venezuela debe reconocer, hacerse cargo de este reconocimiento. O sea, primero es hacernos cargo de esto. Tenemos que reconocer que tenemos un tremendo tema. O sea, 9 millones de personas. Y el tema es que no solamente migrantes, refugiados. O sea, son dos políticas distintas. Ese no es lo mismo un migrante que puede regresar mañana a Venezuela que un refugiado que está bajo otro estatuto. Las medidas de seguridad que ameritan. Nosotros hemos vivido temas terribles con el tema de los refugiados. Estamos viviendo cosas muy difíciles con el tema del estatuto de refugio.
en América Latina y en Europa igual, pero más que todo en América Latina, con casos muy, muy, muy tremendos, uno que hemos vivido acá en Chile, otros que se han vivido en Colombia. El tema, tenemos que revisar el tema del estatuto migratorio con los demás países, o sea, esto es, pero construir una capacidad, voy por partes con las preguntas, construir una capacidad que no lleva 5 minutos hacerla ni un año, es ir construyendo desde la base, y la base tiene que ser, porque una cosa que tiene que preocuparnos mucho es el tema de la identidad. El tema de la identidad, en la medida en que no hay un cruce, ¿qué nos puede preocupar? El tema de los antecedentes penales. Eso preocupa mucho por lo que estamos viviendo. O sea, una de las cosas que hemos conversado mucho con chilenos en distintas instancias es cómo hacer, por ejemplo, un proceso de repatriación si no tenemos un control biométrico de identidad. Entonces, nosotros como país tenemos que definir lineamientos sobre el control biométrico. Tenemos que definir criterios sobre el control del cruce de información entre países, por ejemplo, países limítrofes, Chile, Perú, Bolivia, en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, o sea, allí tiene que haber, digamos, una trazabilidad de la identidad de las personas, porque ni siquiera cédula de identidad. O sea, hay personas que no tienen ni siquiera la cédula. Entonces, Sí. ahí estamos ese es un bucle muy complejo, pero no es irresoluble. O sea, hay que buscar formas de resolverlo, y de manera transversal y sobre todo multidisciplinaria. Y desde el punto de vista cultural, pues yo creo que nosotros tenemos una gran labor que hacer para mantener la venezolanidad, que es lo que realmente nos une. O sea, es el ser venezolano lo que nos une, más que el hecho de regresar a Venezuela. A nosotros nos duele Venezuela porque es nuestra tierra, es nuestra patria, es nuestro país, es nuestra madre, es nuestro todo, lo que nos dota de nuestro gentilicio, y lo que nos hace ser como somos. Entonces, yo creo que más que todo tenemos que generar campañas. Una campaña que nos una, digamos, a nivel global, sobre cómo mantener, digamos, aportar a Venezuela en cosas específicas, en proyectos transversales, pero que sean específicos, que la gente sienta yo quiero aportar en esto, yo quiero aportar. Bueno, a mí el tema de la salud en Venezuela es lo que me mueve, y en eso quiero aportar, y ahí va mi grano de arena, y que haya una forma de hacerlo. O quiero seguir aportando, por ejemplo, en la cultura hacia afuera, para que mis hijos sepan que, bueno, de dónde viene la yaca, de dónde viene la arepa, nosotros porque, bueno, ahorita estaba, una anécdota rapidito, ahí, bueno, en estos días que hemos estado un poco en temas de salud con mi hijo, hay una chica venezolana, me tocó la habitación en el hospital de los venezolanos. Entonces hay una habitación de 3 camas donde están los venezolanos. Entonces era muy chistoso porque no llegaba un chileno, llegaba un venezolano. Las demás habitaciones del hospital eran para los chilenos, otras personas, pero la de los venezolanos era la nuestra. Y entonces los que llegaron al lado con otra paciente, también compatriota, una chica me pasó una aplicación que estuvo jugando con mi hijo, que es de venezolanismos, que hizo un alemán. ¿Cómo se llama la aplicación? Venezolario, se llama Venezolario. Es una cosa maravillosa. Yo no sabía que eso existía. Entonces, o sea, son cosas que tú dices, wow, ¿cómo podemos compartir, por ejemplo, las palabras que nosotros decimos? Son muchas palabras, mucho lenguaje. Entonces nosotros le aportamos al mundo una cantidad de lenguaje para denotar cosas que podemos compartir con el resto del mundo, y una cultura vasta, impresionante. Entonces yo creo que a partir de diseñar campañas específicas nos podría llevar, digamos, a sensibilizar, sobre todo sensibilizar, y que los que ya estén sensibilizados puedan aportar.
Entonces, en ese sentido, y las políticas públicas, bueno, esto tiene que ser transversal y multidisciplinario necesariamente. Tenemos mucho talento en Venezuela y fuera para Mucho construir eso. talento y mucho talento y mucho trabajo. Estamos llegando ya al final del programa, se pasa rápido el tiempo, sabroso. Sí. A ver, la diáspora lo viene haciendo, digamos, cuando uno ve ahora a Claudio Nazoa haciendo panes de jamón, entonces hay toda una, o ves la celebración anual de la Yacazo, y luego lo tienes pronto en este mes tienes a la Virgen de la Chinita, y entonces los zulianos Sí. montan y convocan, y en enero tenemos a nuestra Virgen de la Pastora, entonces digamos, eso se viene haciendo desde hace, bueno, los venezolanos siguen siendo venezolanos. Ahora, eso supone una política cultural en la que las embajadas y por otro lado, los consulados, pero también el país mismo, ¿no? ¿Cómo hacer los centros de cultura? Luego tenemos la necesidad de una estrategia que trabaje estos temas y nos lleva a asuntos como, por ejemplo, países más pequeños como el nuestro, Guatemala, que tiene, no sé, 15, 16, 19 millones de ciudadanos, crea lo que llaman los consulados itinerantes para aproximarse a los ciudadanos. Colombia hace lo mismo, ¿no? República Dominicana también. Para el tema electoral, el millón de ciudadanos dominicanos que viven en Nueva York tienen un conjunto de mesas electorales, digamos, hay una cosa de imbricación, de sumar, de influir, de considerar al dominicano allí donde esté dominicano y a dominicana en donde están los dominicanos, digamos. Entonces, bueno, tenemos un trabajo por delante enorme, además de que no nos roben la Constitución y nos cambien por un Estado comunal que ha demostrado, bueno, este gobierno es summa cum laude en destrucción, ¿no? Destruyó la industria petrolera, los servicios de educación, la convirtió ahorita en mosaico, 2 días de clase y 3 de matatigre, la salud ya no existe, etcétera. Entonces, que no destruyan completo el país, vamos, hay que producir un cambio rápido. Así que a nuestra audiencia, cierra Karen el programa para despedirnos. Karen, diga usted, y además, tu hijo tiene algún tema, pues está hospitalizado, ¿qué pasa? Sí, bueno, ya ahí estamos en un proceso, bueno, ha tenido que entrar en hemodiálisis, pero tenemos el hospital, digamos, de niños que aquí es una maravilla y tiene acceso a su derecho, además como también ciudadano chileno, lo que no pudo disfrutar en Venezuela, pues, bueno, afortunadamente hemos podido acceder acá y bueno, esperando que se recupere pronto, pues ahí estamos. Pero yo invito a todos de verdad a poder construir, seguir construyendo esas identidades que nos hacen, digamos, ratificar nuestra venezolanidad y fundamentalmente también preocuparnos por aquellos que nosotros tenemos un tema muy, muy importante y discúlpenme que haga esta pequeñita digresión acá. Muchas de las personas que llegan o personas que están incluso hace tiempo que nosotros lo que llamamos es las redes de apoyo. La red de apoyo es tan fundamental que es lo que te hace sobrevivir. Entonces tenemos que los que tenemos más tiempo, los que tenemos de alguna forma cierta estabilidad, poder mirar al otro que llega, poder mirarlo con solidaridad, con sororidad, con amistad, con venezolanidad y poder decir, oye, necesitas una mano, te puedo ayudar. De alguna forma, no es algo que sea tan oneroso, ni mucho menos a veces un abrazo, un café y una palabra es lo que hace falta. Entonces, construyendo venezolanidad, pues es lo que nos hace seguir siendo mejores donde estemos. Bueno, Karen, mil gracias de verdad por tu tiempo, mil gracias por tu intervención, por tu aporte. Nosotros vamos a orar también por tu hijo para que salga bien de esta situación, así que llamamos a nuestra audiencia global a acompañarnos en este Muchas apoyo gracias. a Karen y al chamo. Chamo chileno venezolano. Okay. Venezolano. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo. Hermoso programa. Gracias, Karen.
Feliz día. Estamos Un en abrazo inmenso. contacto. Chao, Abrazo. chao. Feliz tarde.